Hola familia suculenta, en el día de hoy estaremos hablando de mis planticas variegadas. Pero antes de continuar, debo saludar a Derly Yuleni Totena, una nueva miembro de nuestra familia Suculentas con Amor, así que gracias por suscribirte. Bien, tengo aquí una serie de algunas planticas que tengo que he ido consiguiendo. Quería tener una colección más o menos ampliecita para que ustedes pudieran tener como para ver mucho, recrear el ojo y escoger también a la hora de comprar qué quieren. ¿Por dónde empiezo? Empiezo por este jade que tengo dos variedades de jade variegado. Y lo curioso es que por lo regular encontramos el jade verde. Este lo he tenido a la intemperie y ha empezado a colocar sus rayitas de color rojo. Muy lindo. Tengo otro que está un poquito más amarillito con bordes rojos. Pero encontré estos dos. Voy a empezar por este, que buscando un poquito en internet, este está un poquito maltratado, pero buscando un poquito en internet, este es un jade variegado tricolor. No sé por qué tricolor, porque yo lo veo solamente blanco y verde, pero díganme ustedes en los comentarios. Jade variegado tricolor, y entonces es así más blanquito, de rayitas. Algo que he visto un poquitico en todas las plantas que son variegadas es que son un poquito más lentas de crecer, son difíciles, un poquitico difícil de cuidar, no todas, pero son un poquitico difícil de cuidar, porque hay que tener cuidadito un poquitico con el riego, con la cantidad de sol, donde se ponen y todo. Entonces es cuestión como de irlas conociendo en la medida que las tienes. Una de las que, por ejemplo, no tengo todavía, pero sé o he escuchado que es súper difícil de cuidar, es la garrita de oso variegada. Por acá les dejo una foto. Es muy bella, pero a varias personas que he escuchado se les ha muerto muy fácil. Entonces, bueno, tenemos este que ya les decía que es el tricolor. Y esta es otra variedad que para mi parecer sí es el tricolor. Es un jade variegado, pero este tiene el tono rojo, el amarillo y el verde. Entre más sol, más como que se degrada sus tonos. Lo conseguí hace muy poco y me pareció muy hermoso. Apenas lo tengo y vamos a ver qué tan rápido crece. Vamos a ver, por ejemplo, si se reproduce por hoja o no. Por lo regular los jades, aunque es muy lento y es muy difícil, pero se pueden reproducir por hojita. Mírenlo, qué bello que es. Bien, otro que tengo por acá es este Fechenkoy. Por acá les dejaré una imagen del que tengo más grande. Tengo el que es normal crece y de una forma alocada, saca unas varas larguísimas, se tuerce. Si tú lo pones en tierra, él se va a extender, la cosa más loca, porque él cae y saca raíces aéreas muy fácil, y entonces se aferran a la tierra y entonces se extiende rápido. Es muy resistente al calor, resistente al frío, a todo. Y este es el variegado. Entonces mira que lo que pasa es que la hojita se pone con los bordes fucsia, un poquito de blanco y un poquito de verde. El mío en algunos momentos se ha puesto muy fucsia, hermoso con el sol, pero también veo que las ramitas que están de pronto un poquito más viejas se ponen muy blancas, y los retoños que están nuevos empiezan verdecitos y se van colocando fucsia. Entonces es muy bello, cambia mucho. Es más lento que este. Por ejemplo, yo con este empecé con una ramita y tengo una mata grandotota, y pues también empecé con una ramita y ahí está la ramita. Claro que le he sacado varios hijos, pero es más lentico, es más lento de crecer. Pero me encanta porque da unos colores preciosos. Por lo regular, lo que es variegado tiende a tomar tonos rojitos en el sol. Entonces, por eso es que son como apetecidas y gustan también tanto, porque dan unos tonos muy bellos cuando están en el sol. Entonces, por acá les voy a dejar la imagen del Fechenkoy normal y del Fechenkoy variegado, que lo tengo en la parte de arriba y es más grande, entonces es más difícil de traer, pero son muy bellos. Bien,
Esta otra que tengo por aquí ya la vimos en algún video, es un sedum Little Missy. Este es el verde y este es el variegado. Como pueden ver, y se los decía también en el otro video, el verde crece mucho, mire todo lo grande que está abundante, lleno de... Mientras que este es un poquito demorado. Me ha gustado que lo he puesto entre otras maticas y parece que le ha gustado mucho estar metidito entre otras matas porque veo que crece más rápido así con otras maticas, como que se enreda y como que con las otras ahí como que le gusta crecer. Entonces es muy bello cuando está muy expuesto al sol, sus bordecitos se ponen rojos, las hojas se ponen rojitas los bordes y empieza a colocarse blanquito y verde sus hojitas. Entonces es muy bello, muy fácil, muy fácil de cuidar. Cualquier esqueje lo puedes reproducir. Bien, la otra que tenemos es una Portulacaria afra variegada. Esta es la Portulacaria afra normal, que también es muy prolífica. Ella crece como un arbolito. Si uno la empieza a podar, él le empieza a dar como formita de un arbolito chiquito. Cualquier esqueje prende, es muy bella, crece rápido y prende muy rápido. De hecho, también en la terraza tengo unas un poquitico más grandes, muy bellas. Con el sol se ha ido colocando como de un verde más clarito, linda, es de hojas grandes. Y la Portulacaria afra que tengo yo aquí variegada es de hojas más pequeñas, también obviamente con tonos rosas, blancos y verdes, sobre todo como el bordecito muy delicadito, pero es de hojas más pequeñas y es un poquitín, digámoslo así, difícil de que pegue su esqueje. Entonces pues esta estoy esperando a que crezca un poco más para poder cortarle esquejitos, para poder reproducirla y multiplicarla. Tampoco crece muy rápido, no crece muy rápido. Yo tengo algunos esquejes que, este por ejemplo es un esqueje que hace poco que puse a enraizar y ya tiene cantidad de retoños nuevos. Todas estas hojitas verdecitas son retoños nuevos. Y esta coloqué uno, de hecho de aquí lo corté un pedacito como así y se ha ido como pudriendo, entonces pues ha sido como más difícil de que enraíce. Pero me parece hermosa y cuando también si la puedo estar cortando que quede muy abundante o repolluda, va a quedar muy bella. Bien, otra que tengo acá, pues que esta matera es como la matera de las variegadas. Entonces otra que tengo acá, que se me perdió la verde, ¿qué la hice? Bueno, la dejé allá. Esta es una crásula rupestre variegada. Cosa rara que me parece es que, contrario a la que es verde, esta me parece que es más fácil de reproducir. La que es normalita verde la he cortado, la he tratado de reproducir, se demora mucho, tiende a secarse el palito. Bueno, he tenido más problema con esa, mientras que hice eso, corté. Y aquí pueden ver, tiene cantidad de hijitos, solamente este pedacito. Y las cabecitas que corté ya están enraizadas, están colocándose rojitas, digamos, por el estrés de tratar de sacar la raíz, pero están hermosas. O sea que me gustó, me encantó esta, porque veo que crece rápido, se multiplica fácil. O sea, es muy agradecida. A esta le va bien estando variegada. Otro variegado que es muy bello es este Rubrotrichum. El Rubrotrichum, si tú lo colocas bien en el sol, está verde con punticas rojas, o si está muy estresado se pone muy rojo. Pero él tiene su versión variegada que se llama Osedum aurora o Rubrotrichum aurora. Entonces si ella no está tan expuesta al sol, se pone así verdecita, blanca verdecita, pero si tú lo pones muy al sol se pone rosado, de un color muy bello. Entonces es una plantica muy linda, pero sí es lentica de cuidar, de crecer y todo. Hay que tener un poquito más de cuidado porque, por ejemplo, este ha pasado las verdes y las maduras, como dice uno,
Una vez se me cayó uno y no me di cuenta, lo descuidé por mucho tiempo, o sea, no me di cuenta que se me había caído por allá en un rincón, y organizando de pronto lo encontré y estaba, creo que es este mismo porque está lleno de raíces aéreas, estaba todo etiolado, lleno de raíces aéreas, pero estaba vivo, ¿sí? Entonces él aguanta mucho, lo tengo en la intemperie y en la intemperie está espectacular, le encanta estar como en condiciones extremas. Mientras que con este, la primera vez que lo tuve, me llegó en un P5, la cosa más demorada para crecer, llegó más o menos un poquito más pequeño que este. La cosa más demorada para crecer, se me pudrió fácil porque también es delicado con el riego, entonces pues es más delicadito. Luego ya compré una más grandecita y esa sí la supe cuidar más, y entonces a esa le he sacado estos hijitos. Pero requiere mucho sol para que se ponga así, y requiere tener cuidadito con el riego para que no se nos pudra fácilmente. Si la dejamos sin sol, crece, pero va a crecer muy débil y no va a dar los colores tan hermosos que es. Esta es una crásula sarmentosa variegada. No tengo, digamos, la que es normal verde, pero tengo esta. Resulta que hace un momentico antes de grabar me encontré con este tallito que estaba tirado en el suelo, y resulta que tiene los bordes rojos, amarillo y verde. O sea, que si esta la pongo bien en el sol, entonces se va a colocar así en estos tonos. Muy, muy linda, es fácil de tener. Ya con el tiempo empieza a colocarse como colgante porque el peso, digamos, del tallo es tan largo que empieza como a caer. Cualquier cortecito lo puedes poner a reproducir y enraiza fácil, crece rápido también, pero lo mejor es que si la vas a estresar bien, va a coger unos tonos, o va a tomar unos tonos muy bellos. De esta siguiente variegada tengo que contarles la historia. Mi variegada es esta, la Perlebón. Esta es la Perlebón que tengo, ya está bastante grande, está grandecita, está hermosa y me encanta verla así de grande. Pero esta, resulta que hace poco fui a un vivero y entonces la vi, fue como verde, y pensé que era otra planta que aquí gusta mucho y que es muy apetecida. Yo dije, no, la vi como feita, pero dije, no, me la llevo porque pues yo la puedo recuperar y ella crece muy rápido y todo, entonces me la llevo, y toda emocionada me la traje. Y la puse acá. Cuando a los días empezó a ponerse morada, cuando ya como con buen sol y miré bien, resulta que tiene rayitas y está variegada. Entonces para mí eso fue una sorpresa y una alegría porque me salió súper económica, porque en ese tamaño las estaban vendiendo muy muy económicas. Está un poco monstruosa y está variegada, pero es preciosa, la estoy cuidando, es como mi nueva joya de la corona. Bueno, cada ratico digo que es mi nueva joya de la corona, pero realmente me encanta que esté variegada y que haya sido como de esos tesoros que encuentra uno sin querer queriendo. Este es el Aeonium pavivae, Aeonium Castello pavivae. Bueno, tengo este y este es el mismo, pero está, digamos que tiene su variegación más fuerte, y este es una variegación como más sencillita, están las rayitas, pero es muy débil. Pero este veo que crece más rápido, saca hijos a la lata, en cambio este lo tengo hace rato y no me ha sacado hijitos. Entonces, bueno, me gusta este porque crece mucho y ha sacado hijos fácil. La verdad, la primera vez que lo tuve también uno pequeñito, le saqué un hijito, nunca enraizó y el mío se pudrió facilísimo y pensé que era muy difícil de cuidar, pero ya que tengo este, digamos que con el sustrato adecuado, creo que también al principio con lo que luchaba mucho era con el sustrato, que no sabía prepararlo para mi clima. Entonces era un sustrato con mucho contenido orgánico, y por eso de pronto se me terminaban pudriendo muy fácil mis plantas. Entonces ahorita que ya tengo el sustrato adecuado, pues miren cómo han crecido, y las que para mí eran quisquillosas ahorita son fáciles de cuidar. Y por acá
dejé de último esta, porque a pesar de que no es una suculenta muy exótica, muy rara, pero a mí me encanta y digamos que la tenía como, la estaba como buscando desde hace rato. Este es un Sedum sporium. El Sedum sporium viene el verde. Está este que tengo acá atrás, que es el rojo, que creo que llama sangre de dragón, algo así le dicen. Y tengo este que es el variegado. Aquí en esta parte no se nota tanto su variegación porque había estado como cultivado a semisombra, pero entonces ya lo saqué a la terraza y ya por acá en el fondo se alcanzan a ver las nuevas roseticas que están creciendo con forma de roseta, rosaditas, muy lindas. Entonces cuando ya empiecen a crecer, digamos, las nuevas, va a tomar unos colores preciosísimos, hermosos, y por eso lo quería desde hace rato. Pero una sorpresa añadida de este es que me salió por acá una roseta diferente, con una variegación diferente, parecido como al jade, porque tiene rayitas y es amarillo, no es como este que tiene los bordes rojos, luego blanco y luego verde, sino que esta tiene rayas verdes y rayas amarillas y también como verdecitos rojos, o sea que eso se va a colocar muy bella, pero apenas tengo un pedacito, voy a esperar a ver a que crezca para ponerle en una materita aparte para que se reproduzca así de bella. Bien, esas son mis suculentas variegadas. No sé cuál te ha gustado más. A mí me encanta esta porque pues se riega fácil, crece fácil. Así que no sé, déjame en los comentarios cuál te gustó más. Recuerda también este video que te dejo por acá, que yo sé que te va a servir mucho. Por favor, continúa viendo los videos si quieres aprender un poco más de las suculentas. Por aquí hay una lista de reproducción que también les va a servir. Y lo más importante de todo, por favor, no se olviden suscribirse a este canal para que crezcamos en esta familia suculenta y seamos muchos más. Así que nos vemos en el próximo video. Chao, chao.